Cuando volví a casa aquella noche, la encontré en la cocina con una copa de vino en la mano y su teléfono boca abajo sobre la encimera. Llevaba un vestido negro ajustado, uno que no recordaba haberle visto en los últimos años, y el pelo suelto, como le gustaba cuando quería sentirse atractiva. En cualquier otro momento, la habría abrazado, le habría dicho lo guapa que estaba, pero esa noche, algo dentro de mí se revolvió al verla. No era celos, no era paranoia, era una intuición fría y helada que me hizo detenerme en la puerta un segundo más de lo normal antes de entrar. Ella levantó la vista, me sonrió y dijo que no me había oído llegar, como si le sorprendiera verme en nuestra propia casa. Me acerqué, le di un beso en la mejilla y, cuando intenté rodearla con los brazos, dio un paso atrás, riéndose nerviosa y diciendo que el vino estaba demasiado caliente. Entonces lo supe. No pregunté nada. No tenía pruebas, pero tampoco me hacían falta. Su cuerpo hablaba, sus gestos gritaban algo que sus labios aún no se atrevían a decir. Me fui al salón, me dejé caer en el sofá y fingí ver la televisión mientras ella se movía por la casa con una ligereza que antes no tenía. Cada paso suyo me pesaba como una piedra en el pecho. ¿Quién era el hombre por el que se arreglaba así? ¿Desde cuándo lo veía? ¿Dónde estaba yo mientras esto pasaba delante de mis narices? No podía hacer preguntas sin parecer un loco sin pruebas, así que me limité a observar. Pasaron los días y las señales se volvieron más evidentes. Las duchas más largas, los mensajes que llegaban tarde por la noche, el perfume más intenso de lo habitual. No era difícil de notar, pero ella confiaba en mi ceguera, en mi rutina, en la comodidad de los años. Y quizás tenía razón, porque incluso con todas esas señales, no hice nada. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. Hasta que una noche, sin planearlo, sin pensarlo, la vi salir de casa a las 9 de la noche con un vestido distinto al que llevaba antes. No me dijo a dónde iba, solo que salía con unas amigas, y cuando se fue, me quedé en la puerta sintiendo que todo se derrumbaba sin hacer ruido. No podía seguir esperando. Subí a nuestra habitación, abrí su armario y revisé la ropa que se había llevado. Era ropa que no usaba para cenas con amigas, sino para impresionar a alguien. Busqué su ordenador, su tablet, cualquier cosa que pudiera darme una respuesta, pero todo estaba limpio. Demasiado limpio. Hasta que vi su bolso viejo sobre la cómoda, ese que casi nunca usaba, y dentro encontré el último detalle que necesitaba para que la realidad se estrellara contra mi cara como un puñetazo, un paquete de preservativos. Recién comprado, con solo uno faltando. Me senté en la cama, respiré hondo y traté de no romper nada, de no gritar, de no hacer lo que mi cuerpo me pedía. Porque ahora lo sabía con certeza. Lucía tenía a otro. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la cama con el paquete de preservativos en la mano, girándolo entre los dedos, preguntándome cuántas veces había salido de casa creyendo que iba a ver a sus amigas cuando en realidad estaba con él. Me imaginé la escena con una claridad dolorosa, ella arreglándose en el baño mientras yo veía la televisión en el salón sin sospechar nada, echándose el perfume que nunca usaba conmigo. Mirando su reflejo y asegurándose de que todo estaba perfecto antes de salir por la puerta. Intenté recordar cuando había empezado a distanciarse, cuál había sido el primer indicio de que algo no iba bien, pero lo único que conseguí fue darme cuenta de que había sido un idiota por no verlo antes. A las 3 de la madrugada, escuché la puerta de la calle abrirse y el sonido de sus tacones en el suelo. No me moví. Esperé a que subiera las escaleras y se metiera en la habitación como si todo fuera normal. Cuando entró, dejó el bolso en la cómoda y se quedó de pie unos segundos, como si estuviera comprobando si yo dormía. Me obligué a respirar de manera uniforme,
a no dar ninguna señal de que estaba despierto. Después, se metió en el baño. Escuché el agua correr, el sonido de su cepillo de dientes contra la porcelana del lavabo, el clic del frasco de su crema nocturna. Cuando salió, se metió en la cama sin tocarme. A la mañana siguiente, cuando abrió los ojos, el paquete de preservativos estaba sobre la almohada, a escasos centímetros de su cara. Tardó unos segundos en procesarlo. Se quedó inmóvil, como si al no moverse pudiera hacer que desapareciera. Yo estaba sentado al borde de la cama, mirándola. No dije nada. Solo esperé. Se incorporó lentamente y lo cogió con 2 dedos, como si quemara. ¿Dónde encontraste esto? En tu bolso. La vi tragar saliva. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando algo que decir, alguna manera de salir de la situación. No es lo que piensas. Entonces dime qué es. Es de una compañera del trabajo. Me pidió que se lo guardara. Me reí. No pude evitarlo. Ni siquiera hizo el intento de inventar algo creíble. ¿De verdad esperas que me crea eso? No tengo por qué explicarte nada si ya decidiste que soy culpable. No necesito decidir nada, Lucía. Lo encontré en tu bolso después de que volvieras de quién sabe dónde a las 3 de la mañana. No hace falta ser un genio. Se pasó la mano por el pelo y suspiró. Su expresión cambió. Ya no estaba tratando de convencerme. Ahora estaba irritada. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Montar un escándalo? No voy a montar nada. Solo quiero que me digas la verdad. ¿Para qué? ¿Para qué puedas hacerte la víctima y decir que soy la peor persona del mundo? Solo quiero que tengas la decencia de no mentirme en la cara. Me miró fijamente. Sus labios se apretaron. Había algo en su mirada que no había visto antes, algo frío, calculador. No sentía culpa. No sentía vergüenza. Sí, estoy viendo a alguien. No parpadeé. No aparté la mirada. ¿Desde cuándo? No te interesa. Me interesa porque aún eres mi esposa. Desde hace unos meses. Asentí. ¿Lo amas? Se quedó callada. Fue suficiente respuesta. ¿Es alguien que conozco? No. ¿Cuántas veces? No te voy a dar detalles. ¿Fue en nuestra casa? No. Respiré hondo. Mi cabeza estaba en llamas. ¿Pensabas decírmelo alguna vez o ibas a seguir mintiendo hasta que yo lo descubriera? Se cruzó de brazos. No es tan fácil, Javier. No todo es blanco o negro. ¿Qué parte no es fácil? ¿Mentirme? ¿Engañarme? ¿Acostarte con otro mientras yo confiaba en ti? No entiendes nada. Explícamelo. No tengo que explicarte nada. Me puse de pie. Tienes razón. No tienes que explicarme nada. Pero tampoco tienes que seguir aquí. Se levantó de la cama. ¿Me estás echando de mi propia casa? No, te estoy diciendo que hagas lo que quieras. Pero yo no voy a compartir techo con alguien que me mira a los ojos y me miente sin pestañear. Se quedó en silencio. Por primera vez, pareció un poco nerviosa. No quiero separarme. Me eché a reír. ¿No quieres separarte pero sí acostarte con otro? Quiero que Álvaro tenga estabilidad. No uses a nuestro hijo para justificar lo que hiciste. Su mandíbula se tensó. No voy a discutir más. Voy a ducharme. Haz lo que quieras. Entró al baño y cerró la puerta con un golpe seco.
Me quedé ahí, de pie, sintiendo que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Lo había admitido. Había salido de su boca. No eran sospechas. No eran dudas. Era la realidad. La mujer con la que había construido una vida, con la que había hecho planes, con la que había compartido años de mi vida, me había traicionado. Y ni siquiera se arrepentía. Me fui de la habitación. Bajé las escaleras, agarré las llaves del coche y salí de la casa sin saber a dónde ir. Solo necesitaba aire. Solo necesitaba salir de allí antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirme. Manejé sin rumbo durante más de una hora, dando vueltas por las calles de Madrid sin prestar atención a dónde iba, solo necesitaba alejarme de la casa, de su voz, de su cara. De la frialdad con la que había admitido lo que había hecho como si estuviera contando cualquier cosa sin importancia, sin vergüenza, sin culpa. No sabía qué hacer, si debía llamar a alguien, si debía ir a casa de algún amigo o si simplemente debía seguir conduciendo hasta que se me agotara la gasolina y tuviera que enfrentar la realidad. Me detuve en una gasolinera y entré a comprar un café, me temblaban las manos cuando agarré el vaso y me obligué a respirar hondo para no tirarlo al suelo, no podía creer que estaba en esta situación, que mi matrimonio, que toda mi vida se había reducido a este momento, a esta sensación de vacío y rabia que no sabía cómo controlar. Salí de la tienda y apoyé los brazos sobre el capó del coche, miré el teléfono y vi que tenía varios mensajes de Lucía, todos cortos, todos fríos, como si estuviera tratando de mantener el control de la situación. ¿Dónde estás? ¿No podemos hablar como adultos? Javier, vuelve a casa, esto no tiene sentido. No respondí, no tenía nada que decirle, no después de la conversación que habíamos tenido esa mañana, no después de verla defender su traición con tanta naturalidad, como si no fuera gran cosa. Como si yo tuviera que aceptar lo que hizo sin reaccionar. Me quedé ahí, mirando la pantalla, sintiendo cómo la rabia subía por mi pecho hasta convertirse en algo difícil de contener. Tenía que hacer algo, tenía que tomar el control. No podía dejar que ella decidiera cómo terminaba esto, no después de haber sido yo el último en enterarse de que mi matrimonio había terminado mucho antes de que yo lo supiera. Me subí al coche y marqué un número que no pensaba marcar. La llamada sonó 3 veces antes de que la voz de mi cuñado, Sergio, sonara al otro lado. Javi, ¿qué pasa? ¿Todo bien? No sabía qué decir, por dónde empezar, cómo soltar la bomba sin que pareciera que estaba a punto de perder la cabeza. Lucía me ha estado engañando. Hubo silencio. Un silencio largo. ¿Qué? Que Lucía tiene a otro. Joder. ¿Sabías algo? No. No me mientas, Sergio. Te juro que no lo sabía, pero... ¿Pero qué? Últimamente estaba rara, se inventaba excusas para no venir a reuniones familiares, pero pensé que era cosa del trabajo, no imaginé que fuera esto. Pues ya lo sabes. ¿Dónde estás? No lo sé. Dime dónde estás, voy para allá. No tenía ganas de hablar, pero tampoco tenía ganas de estar solo. Le di la dirección de la gasolinera y me quedé en el coche esperando mientras veía a la gente entrar y salir de la tienda como si todo en el mundo estuviera en orden. Como si mi vida no se estuviera desmoronando en este mismo momento. Sergio llegó 20 minutos después, se bajó del coche con el ceño fruncido y sin decir nada, solo me miró y esperó a que hablara. Esta mañana encontré un paquete de condones en su bolso. Sergio cerró los ojos y suspiró. ¿Te lo negó? Al principio sí. ¿Y después? Después lo admitió. ¿Quién es el tipo? Dice que no lo conozco. ¿Y le crees? No.
Sergio se apoyó en el coche y se frotó la cara con las manos, su expresión era la de alguien que no podía creer lo que estaba escuchando, pero que tampoco estaba completamente sorprendido. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. No puedes quedarte de brazos cruzados, Javi. No me voy a quedar de brazos cruzados. Entonces, ¿qué? No tenía la respuesta a esa pregunta, pero sabía que no iba a ser la víctima en esta historia, no iba a ser el marido engañado que se queda sentado esperando a que su esposa decida cuando le conviene terminar la farsa. No después de todo lo que había descubierto, no después de la forma en que ella me había mirado esta mañana. Con esa mezcla de arrogancia y superioridad que me hizo darme cuenta de que en su cabeza ya me había derrotado antes de que yo supiera que había una batalla que pelear. Voy a averiguar quién es. ¿Cómo? Voy a seguirla. Sergio me miró con una mezcla de sorpresa y aprobación, no dijo nada, solo asintió lentamente. Dime qué necesitas. Nada, solo no le digas nada a nadie. Cuenta con eso. Nos quedamos en silencio, los dos mirando la calle como si estuviéramos esperando a que algo sucediera, hasta que Sergio suspiró y se giró hacia mí con una mirada seria. Javi, escúchame, entiendo que estés furioso, entiendo que quieras hacer algo, pero no hagas nada que te vaya a joder la vida, porque ella no lo vale. No me va a joder la vida, solo quiero respuestas. Sergio no pareció convencido, pero no insistió, solo asintió y me dio una palmada en el hombro antes de subir a su coche y marcharse. Me quedé un rato más en el aparcamiento, pensando en lo que iba a hacer, en cómo iba a hacerlo, en lo que iba a sentir cuando la viera con él. No sabía si estaba preparado, pero ya no había marcha atrás. Esa noche volví a casa antes de que ella llegara, me senté en el sofá con el televisor encendido sin prestarle atención hasta que escuché el sonido de sus llaves en la puerta. Entró, me miró, dejó su bolso en la mesa y suspiró. ¿Ahora sí me vas a hablar? Mañana tengo que salir temprano. ¿A dónde? Trabajo. Me miró con sospecha, pero no insistió. ¿Ya te calmó tu berrinche? No respondí. Javier, tenemos que hablar en serio. Mañana. Se cruzó de brazos, molesta, pero finalmente se giró y subió las escaleras sin decir nada más. Me quedé en el sofá, esperando a que se durmiera, repasando en mi cabeza cada detalle de lo que iba a hacer al día siguiente. Porque una cosa era clara, no me iba a quedar con la duda. Me desperté antes del amanecer, me vestí en silencio y salí de casa sin hacer ruido, no quería que Lucía supiera que iba a seguirla, no podía arriesgarme a que cambiara su rutina si sospechaba algo. Manejé hasta una cafetería cerca de su trabajo y esperé en el coche, sabía que tenía la costumbre de pasar por ahí antes de entrar a la oficina, si tenía un amante, si tenía a alguien con quien se veía en secreto. Tenía que haber un patrón, un momento en el día en el que se encontraban, y yo estaba dispuesto a encontrarlo. A las 8:15 la vi estacionar su coche, bajar con su bolso y entrar en la cafetería. La seguí con la mirada desde el coche, observando cada detalle, cómo se acomodaba el cabello, cómo revisaba su teléfono, cómo miraba hacia la puerta como si esperara a alguien. 5 minutos después, un hombre entró y se acercó a su mesa, ella levantó la vista, sonrió y él se sentó frente a ella como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. No era alguien que yo conociera, un tipo de unos 40 y tantos, bien vestido, con el cabello corto y barba perfectamente arreglada, llevaba un reloj caro y se movía con confianza. Como alguien acostumbrado a salirse con la suya. Se inclinó un poco hacia ella y Lucía hizo lo mismo, sus expresiones eran relajadas, naturales, no había nerviosismo, no había precaución, lo que significaba que esto no era nuevo. Que no era la primera vez que se encontraban así.
Sentí que la sangre me hervía al verlos, al ver cómo ella lo miraba, cómo sonreía de una forma que no sonreía conmigo desde hacía años. Se quedaron ahí por unos 20 minutos, luego él se levantó primero y salió de la cafetería. Ella esperó unos minutos antes de hacer lo mismo, como si intentaran ser discretos, pero no lo suficiente. Lo seguí cuando salieron, él caminó hacia su coche, un sedán negro de alta gama, se subió y se fue, pero en lugar de ir hacia la oficina, tomó otra dirección, lo seguí manteniendo la distancia, sin adelantarme demasiado. Sin perderlo de vista. Manejamos por la ciudad hasta que llegó a un edificio de apartamentos en el centro, estacionó en el garaje subterráneo y desapareció. Me quedé en la calle, viendo la entrada del edificio, sabiendo que no podía entrar sin levantar sospechas. Me recargué en el asiento del coche, respirando hondo, pensando en qué hacer ahora que tenía una cara, ahora que sabía dónde vivía. Regresé a casa antes de que Lucía llegara del trabajo, pasé el día tratando de actuar normal, pero cada vez que la veía, cada vez que me hablaba como si nada estuviera pasando, sentía que la rabia me consumía. Saber que se había estado acostando con otro mientras yo dormía a su lado me revolvía el estómago. Cuando llegó la noche y se preparó para acostarse, supe que no podía seguir así, que no podía seguir fingiendo que no sabía lo que sabía. ¿Te lo pasaste bien hoy? Pregunté desde la puerta del dormitorio. Lucía, que estaba sentada en la cama revisando su teléfono, levantó la mirada con una expresión de confusión fingida. ¿De qué hablas? Voy en la mañana, en la cafetería. Sus dedos se tensaron alrededor del teléfono, su expresión cambió, no era miedo, no era vergüenza, era molestia, como si yo fuera el que estaba haciendo algo mal. ¿Me seguiste? Quería ver con mis propios ojos lo que ya sabía. Suspiró y dejó el teléfono sobre la mesa de noche. ¿Y qué esperabas encontrar? La verdad. Ya te la dije. No me dijiste quién era. Porque no es relevante. Di un paso adelante, sin apartar la mirada de ella. Es relevante para mí. No va a cambiar nada. Dímelo. Lucía se pasó la mano por el cabello y se recostó contra el cabecero de la cama. Se llama Víctor. ¿Desde cuándo? Unos 6 meses. ¿Dónde lo conociste? Trabajo con él. ¿Él está casado? Divorciado. Me crucé de brazos, sintiendo que cada respuesta me golpeaba en el estómago como un puñetazo. ¿Lo amas? Lucía desvió la mirada, su silencio lo decía todo. ¿Por qué sigues aquí entonces? Porque no quiero destruir nuestra familia. Eso lo hiciste en el momento en que te acostaste con él. Lucía cerró los ojos por un momento, como si estuviera tratando de mantener la calma. Javier, sé que estás furioso, pero no podemos tomar decisiones en caliente. ¿Decisiones? ¿Qué decisiones? La única decisión que importa la tomaste tú cuando decidiste traicionarme. No quiero divorciarme. Solté una carcajada amarga. Ah, ¿no? ¿Y qué quieres entonces? ¿Tenernos a los dos? Quiero que lo pensemos bien. Negué con la cabeza, incrédulo ante lo que estaba escuchando. Ya lo pensé, Lucía. No quiero seguir casado con una mujer que me miente en la cara. Ella se frotó el rostro con las manos y dejó escapar un suspiro pesado. Lo que pasó, pasó. No podemos retroceder el tiempo. Pero podemos dejar de fingir. Se quedó en silencio. Te quiero fuera de esta casa. Su mirada se endureció. No tienes derecho a echarme. Es mi casa. También es mía. Me acerqué a la puerta, sentí como la rabia se acumulaba en mi pecho.
No sé cómo puedes mirarme y actuar como si esto fuera una discusión más. Porque para mí no es blanco y negro, Javier. Para mí sí. Lucía se quedó en la cama, mirándome con una mezcla de desafío y resignación. Mañana hablaremos con calma. No hay nada que hablar. Salí de la habitación y bajé las escaleras, necesitaba alejarme antes de hacer o decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Me serví un vaso de agua y me quedé de pie en la cocina, sintiendo como el cansancio y la furia se mezclaban en mi cuerpo. Sabía que esto no había terminado. Pero yo ya tenía claro cómo iba a terminar. No dormí esa noche, me quedé en el sofá con los ojos fijos en la pantalla del televisor sin prestar atención a lo que pasaban, mi cabeza estaba en otra parte, repasando una y otra vez la conversación con Lucía. Su manera de mirarme como si no hubiera hecho nada grave, como si esto fuera solo un problema menor que se resolvería con el tiempo, como si no hubiera destrozado nuestro matrimonio con su infidelidad. Me hervía la sangre al pensar en la forma en que había intentado minimizarlo todo, en cómo pretendía que siguiéramos adelante como si no pasara nada. Como si yo tuviera que aceptar su traición y seguir con mi vida sin hacer preguntas. Sabía que no podía dejarlo así, que si no hacía algo, ella iba a seguir creyendo que tenía el control de la situación, que podía manejarme con sus excusas y su falsa calma. A las 6 de la mañana, cuando subí a la habitación, ella ya estaba despierta, sentada en la cama con el teléfono en la mano, probablemente avisándole a su amante que todo estaba bajo control, que no tenía de qué preocuparse, que yo no iba a hacer nada. Se sobresaltó cuando me vio entrar y dejó el teléfono sobre la mesita de noche como si no quisiera que yo viera lo que estaba escribiendo. Me quedé en la puerta mirándola, analizando cada uno de sus movimientos. Preguntándome si alguna vez la había conocido de verdad. Tenemos que hablar. Lucía suspiró y se pasó la mano por la cara, como si estuviera cansada antes siquiera de empezar. Ya hablamos anoche. No lo suficiente. Javier, ya está todo dicho. No para mí. Se cruzó de brazos y me miró con una mezcla de frustración y resignación. ¿Qué más quieres que te diga? Que te vayas. Ya te dije que no me voy a ir. Me acerqué a la cama y me incliné un poco hacia ella, asegurándome de que entendiera que no estaba bromeando. Esto no es una negociación. Lucía mantuvo la mirada desafiante por unos segundos, pero vi la duda en sus ojos, la incomodidad de darse cuenta de que yo ya no estaba en la posición de marido engañado que iba a dejarse manejar por ella. No tienes derecho a echarme de mi propia casa. Tengo derecho a no querer seguir viviendo con alguien que me ha traicionado. ¿Y Álvaro? No uses a nuestro hijo para manipularme. No estoy manipulando a nadie, Javier. ¿Cómo crees que va a sentirse si de repente le dices que su madre se va de casa? Se sentirá mejor que si sigue viviendo en medio de esta mentira. Lucía apretó los labios y desvió la mirada, sabía que tenía razón, pero no quería admitirlo, no quería aceptar que su juego se había acabado. Necesito tiempo. No hay tiempo, Lucía. ¿Y qué propones? ¿Que haga las maletas ahora mismo y me largue como si fuera una delincuente? No sé cómo esperabas que terminara esto. No así. Me enderecé y me pasé una mano por el pelo, tratando de contener las ganas de gritarle en la cara lo poco que le importaba nuestra familia, lo poco que le había importado lo que yo sentía cuando decidió acostarse con otro. Te doy una semana. Lucía parpadeó, sorprendida. ¿Para qué? Para que te vayas. No tienes derecho a ponerme plazos. No me hagas cambiar de opinión. Nos quedamos en silencio, midiéndonos con la mirada, ninguno de los dos dispuesto a ceder, hasta que ella suspiró pesadamente y asintió con la cabeza. Está bien.
No dije nada más, no me hacía falta, ya había conseguido lo que quería, me giré y salí de la habitación, bajé las escaleras y salí de casa para tomar un poco de aire, necesitaba estar lejos de ella, lejos de su voz, lejos de la mujer en la que se había convertido. El resto de la semana pasó en un ambiente tenso, apenas nos dirigíamos la palabra, ella trataba de actuar con normalidad frente a Álvaro, pero él no era tonto, sabía que algo no estaba bien. Me preguntó varias veces si pasaba algo y tuve que mentirle en su cara, decirle que eran cosas de adultos, que no tenía que preocuparse, cuando lo único que quería era gritarle la verdad. Decirle que su madre había destruido nuestra familia por un capricho, pero sabía que no podía hacerlo, no todavía. El viernes por la noche, cuando llegué a casa, encontré varias maletas junto a la puerta. Lucía estaba en el salón, sentada en el sofá con los brazos cruzados, mirándome con esa expresión de orgullo herido que me había hartado de ver. Ya está todo listo. Asentí sin decir nada, me acerqué a la mesa y vi que había dejado sus llaves ahí. Una parte de mí esperaba que se echara atrás, que dijera algo, que mostrara algún tipo de arrepentimiento, pero no lo hizo. Simplemente se levantó, agarró su bolso y se acercó a la puerta. Álvaro está en casa de mi madre, mañana paso a buscarlo. No quiero que lo metas en esto más de lo necesario. No voy a hacerlo. Abrió la puerta, cogió sus maletas y salió sin mirar atrás. Me quedé ahí, de pie en la entrada, observando cómo se alejaba, sintiendo una mezcla de alivio y vacío que no sabía cómo manejar. Cerré la puerta y me dejé caer en el sofá, mirando la casa en la que habíamos construido una vida juntos y que ahora me parecía extrañamente ajena. Sabía que esto no había terminado, que aún quedaban muchas cosas por resolver, pero por primera vez en semanas, sentí que tenía el control de mi vida otra vez. Pasaron 2 semanas desde que Lucía se fue de casa. Durante los primeros días, la sensación de vacío era insoportable, no porque la extrañara, sino porque todo en la casa me recordaba la mentira en la que había vivido sin darme cuenta. Cada rincón, cada objeto, cada detalle que alguna vez había significado algo para los dos ahora solo me hacía pensar en la persona que realmente era y en cómo había sido capaz de engañarme durante tanto tiempo sin mostrar una pizca de culpa. Álvaro empezó a notar los cambios y, aunque traté de mantener la calma, él no era idiota, sabía que algo estaba mal, que su madre ya no dormía en casa, que las conversaciones entre nosotros se habían reducido a intercambios fríos y calculados sobre quién lo recogía y quién lo llevaba a la escuela. Me preguntó varias veces qué estaba pasando y cada vez tuve que darle una respuesta a medias porque no podía soltarle la verdad de golpe. No quería que su visión de Lucía se derrumbara de la misma manera que la mía. Una noche, mientras cenábamos, dejó los cubiertos en la mesa y me miró fijamente con esa expresión seria que no era normal en un niño de su edad. Su voz sonó más firme de lo que esperaba cuando me preguntó directamente si mamá se había ido porque nos habíamos peleado. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura, porque sabía que había llegado el momento de explicarle las cosas sin decir más de lo necesario. Le dije que a veces los adultos cometen errores y que esos errores pueden lastimar a las personas que más quieren. Le dije que su madre y yo ya no podíamos seguir viviendo juntos porque había cosas que no podíamos arreglar. Pero que eso no significaba que dejara de amarlo ni que fuera a desaparecer de su vida. Vi en sus ojos que no estaba convencido, que no entendía del todo, pero tampoco insistió. Simplemente asintió con la cabeza y siguió comiendo en silencio. Supe en ese momento que aunque tratara de ocultarle detalles, con el tiempo él mismo sacaría sus conclusiones. Lucía y yo solo nos hablábamos para coordinar los horarios de Álvaro. Nuestras conversaciones eran cortas y sin ningún tipo de interés más allá de lo necesario. No se disculpó, no intentó arreglar nada.
No mostró ningún signo de arrepentimiento, solo se limitó a seguir adelante como si su vida no hubiera cambiado en absoluto. Me enteré a través de terceros que seguía viéndose con Víctor, que no le preocupaba ocultarlo y que para ella esto no era más que un cambio de rutina. No me sorprendió. Después de todo, desde el momento en que la confronté, dejó claro que no le importaba lo que yo sintiera. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en casa, recibí un mensaje de Lucía pidiéndome que nos viéramos para hablar. No me explicó de qué, solo dijo que era importante. Al principio dudé. No tenía ganas de verla ni de escuchar nada que tuviera que decirme, pero al final acepté. Quedamos en un café cerca de su nueva casa y cuando llegué, ya estaba sentada esperándome con la misma expresión serena de siempre. Sin rastro de culpa, sin rastro de emoción. Me senté frente a ella y esperé a que hablara. No tenía intención de hacer esto más largo de lo necesario. Quería hablar sobre Álvaro, dijo sin rodeos mientras entrelazaba las manos sobre la mesa. No quiero que esto se convierta en un problema para él, quiero que las cosas sean lo más normales posibles. Asentí sin apartar la mirada de ella, no porque me importara su preocupación repentina, sino porque quería entender qué estaba buscando con esta conversación. No voy a impedirte que veas a tu hijo, respondí con calma, pero eso no significa que vayamos a pretender que todo está bien. No estoy pidiendo eso, Javier, solo quiero que lleguemos a un acuerdo sin peleas. El acuerdo es simple, compartimos la custodia, él no tiene la culpa de lo que hiciste, no voy a usarlo para castigarte, pero tampoco esperes que hagamos como si fuéramos amigos. Lucía exhaló con resignación, como si hubiera esperado esa respuesta, pero aún así intentó suavizar la conversación con un tono más conciliador. No quiero que terminemos odiándonos. Solté una leve risa sin humor y negué con la cabeza antes de responder. Lucía, no necesito odiarte, me basta con saber quién eres realmente. Su expresión se endureció por un segundo, pero no dijo nada más. Entendió que la conversación había terminado, se levantó de la mesa y salió del café sin despedirse. La vi alejarse sin sentir nada, sin rabia, sin tristeza, sin nostalgia, solo con la certeza de que ese capítulo de mi vida estaba completamente cerrado.